Estás escuchando Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento vamos a estar conversando con el abogado Giorgio Campa. Él es abogado defensor de Erwin Sperensen allá en Suiza, así que le damos la bienvenida al licenciado Campa. ¿Me escucha, Giorgio? Buenas tardes. Buenas noches Sí, allá para usted. tardes. Gracias, sí. Qué bueno tenerlo por acá y tal vez para poner en antecedentes, si nos puede por lo menos resumir un poco de qué trató esta sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos que benefició a Erwin Sperensen. La Corte Europea de Derechos Humanos constató que los derechos humanos de Erwin Sperensen fueron violados por Suiza, el derecho al debido proceso, y lo hizo en una decisión que hoy en día queda firme y definitiva, y vinculante para Suiza. Y esta decisión, lo que se esperaba, o sea, más bien lo que se estaba esperando era si el gobierno de Suiza iba o no a apelar esta decisión, que el plazo, entiendo, venció el miércoles de la semana pasada y el gobierno de Suiza no apeló la decisión. ¿Esto es así? Correcto, y tengo que decir que es una vergüenza para mi país que dejó el plazo ser vencido sin declarar nada durante esos 3 meses, que continuó la injusticia de manera tremenda cuando el señor Sperensen está detenido por más de 11 años. O sea que ellos pudieron haber dicho hace 2 meses y medio, decir, mire, no vamos a apelar y punto, en lugar de simplemente no decir nada. Exacto, no dijeron nada, absolutamente nada. Eso es como no asumir una responsabilidad que queda bien clara. ¿Ha tenido alguna repercusión o alguna publicidad este caso en Suiza localmente? Claro, es un caso totalmente único y para no decir extraordinario porque no tiene ningún antecedente. Nunca se ha visto en Suiza ni tampoco en Europa que un detenido de más de 11 años no haya sido juzgado conformemente a sus derechos humanos, y eso queda un escándalo absoluto. Entonces los medios de comunicaciones, la opinión pública sigue el caso, claro, tiene un efecto general sobre la defensa de los derechos humanos. Perdón un momentito, es que parece que tenemos problemas de audio, pero no sé si soy solo yo o no. ¿Aló? ¿Me escucha, licenciado? Sí, sí, escucho. Permítame un momentito. ¿Aló? Sí. Ahora sí lo escucho bien. Y en el caso de... ¿Cree que va a haber alguna consecuencia legal en Suiza o por lo menos de, qué sé yo, de reforma del sistema o de que se haya repercusiones contra las personas que participaron en este juicio? Bueno, primero de todo, Suiza tiene ahora que anular la sentencia. Una sentencia pronunciada en violación del debido proceso es totalmente ilegal, es contrario a la Convención Europea de los Derechos Humanos. Y las decisiones de la Corte Europea son vinculantes para Suiza. Entonces, primer paso, y ya hemos entregado el viernes una demanda de revisión a la Corte Suprema de Suiza, el Tribunal Federal, para que anule sencillamente la sentencia. Eso es el primer paso. Después, a nivel más político, pienso que sí tendrá efecto ese caso tan increíble y escandaloso, porque Suiza tiene que reformar su sistema legal, sus instituciones. No es posible que en Suiza una persona inocente quede 11 años detenido y al final jamás ha beneficiado de un proceso equitable. Estamos en Suiza, no estamos en Corea del Norte. Eso es totalmente imposible e inaudito.
¿Cuánto tiempo piensa que se vaya a tardar la Corte Federal en autorizar la libertad de Erwin? Bueno, para la libertad ya hemos pedido inmediatamente liberación, porque una vez que la decisión de la Corte Europea queda firme, está vinculante para Suiza, así que ya hemos pedido de manera provisional la liberación inmediata. Y el Tribunal Federal negó esta liberación inmediata, diciendo que tenía que examinar toda la revisión, lo que es totalmente imposible, porque cuando de manera definitiva consta que el juicio no fue debido, se desarrolló de manera contraria a los derechos humanos del acusado, del señor Sperisen, la sentencia tiene que ser anulada. Así que el hecho que siempre aún queda el señor Sperisen detenido en Suiza después de más de 11 años es totalmente arbitrario y escandaloso. Eso no es tolerable. Hemos hecho hoy mismo una nueva denuncia en contra Suiza al Consejo de Ministros del Consejo de Europa, cuál es el organismo internacional que tiene que supervisar la ejecución debida de las decisiones de la Corte Europea. Y en esa revisión que dice que va a hacer la Corte Federal de Suiza y esta nueva acción que presentaron ustedes hoy ante el Consejo Europeo, ¿alguna idea de cuánto tiempo más pueda llevar estos dos procesos? Eso lamentablemente es imposible de hacer una predicción porque el Tribunal Federal no tiene plazos, decide cuando quiere, pero es cierto que cada día más de detención injustificada aumenta el daño terrible del señor Sperisen y por consecuencia las obligaciones de reparación integral que Suiza tendrá que hacer en su momento. Así que yo pienso que en algunos meses el Tribunal Federal será obligado al mínimo de anular la sentencia. Ahora tiene toda la urgencia porque no quiso liberar a Erwin Sperisen. ¿Y hay alguna explicación de por qué no quererlo liberar o por lo menos dejarlo, qué sé yo, bajo fianza en lo que se averigua, en lo que revisan la sentencia? Bueno, el problema principal es que ahora todo el sistema judicial de Suiza tiene que enfrentar un caso de injusticia terrible cuando ya fue decidido por las autoridades europeas. Entonces eso es bien complicado para nuestras instituciones y bueno, tienen que tomar la responsabilidad y eso va a tardar algún tiempo aún, lamentablemente. Sí, y uno hubiera esperado de que en efecto pues la libertad fuera así relativamente rápido, pero por lo visto pues va a seguir todavía este proceso. En el caso de la acción que presentaron ante el Consejo Europeo, ¿esa sí hay esperanza de que sea más rápida? Bueno, es una organización internacional de nivel máximo. Hay más de 45 estados en el Consejo de Europa. Es aún más importante que la Unión Europea. Suiza es parte del Consejo Europeo y lo que tienen que hacer ahora es analizar el caso y es a nivel ministerial el comité de los ministros europeos que tendrá que tomar medidas en contra Suiza. Y eso es exactamente lo que hemos pedido, denunciando a Suiza por no cumplir con la decisión europea. ¿Cuáles serían las consecuencias para Suiza en caso de que aún con todo eso diga pues no y sigue en la cárcel? Hay procedimientos a nivel europeo donde se puede dar medidas contundentes en contra de un Estado y yo pienso que a este nivel Suiza va a cumplir con lo que tiene que hacer después de esta decisión definitiva.
si ni siquiera hicieron recurso, es bien que ahora no tienen opciones, tienen que cumplir con la sentencia europea. Y es cierto también que para Suiza sería terriblemente malo a nivel internacional ser acusado de sencillamente no respetar a los derechos humanos. En el- yo entiendo de que esta parte que le voy a preguntar es para más adelante, en el mediano plazo, pero ¿han pensado ya cuando termine toda esta parte y ya dejen libre a Ervin, pedir alguna condena o reparaciones contra el Estado suizo? Es cierto que una vez que la sentencia queda anulada y que el señor Sperisen queda absuelto de todos los cargos, vamos a enfrentar un procedimiento de reparación que tiene que ser integral. Y eso es tan inaudito que no hay antecedentes. Así que ni en Suiza ni en Europa no se ha visto que un acusado quede más de 11 años detenido, preso, con violación de sus derechos humanos. Así que la reparación tiene que ser completa y va a ser totalmente sin precedente. El que menciona usted que no hay precedente en el sentido de que no han habido otros casos similares, pero sí se contempla dentro de la legislación este proceso de reparación. Claro, es que nunca se ha visto que un procedimiento interno dure más de 11 años con al final una condenación de Suiza por no haber sido capaz de juzgar de manera conforme con los derechos humanos. Eso es el máximo de la sanción que se puede imaginar a nivel internacional y que tiene fuerza obligatoria para Suiza. Y en el caso específico de cuál, la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, entraron en detalle en cómo fue que se violaron los derechos humanos de Ervin, o simplemente dijeron, bueno, pues consideramos que no se respetó el debido proceso y se le sanciona y se le deja libre, o sí hicieron una explicación de, según ellos, en qué no se respetó el debido proceso en el caso de Ervin Spenningsen. Bueno, claro, han hecho todo un argumento jurídico basado sobre la propia jurisprudencia de la Corte Europea. Hemos entregado en el 2020 ya una denuncia de Suiza en contra Suiza con más de 9 argumentos de violaciones de derechos humanos. Y, por ejemplo, la presunción de inocencia, por ejemplo, porque el señor Sperisen fue al final condenado por haber sido presuntamente cómplice de otro acusado que él mismo había sido absuelto en Austria, el doctor Javier Figueroa. Así que es una barbaridad absoluta decir que alguien puede ser condenado por ser cómplice de un inocente. Esos fueron unos de los argumentos que hemos presentado a la Corte Europea. Ella empezó viendo el primer argumento, que era la cuestión de la imparcialidad de la justicia suiza, y constató que no garantizó un tribunal imparcial. Así que la sentencia fue pronunciada por una justicia parcial. Y eso es el primer argumento que ellos analizaron, vieron que era bien contundente, totalmente claro en base a la jurisprudencia de la Corte Europea. Y la Corte Europea, con esa primera constatación, dijo, bueno, no tenemos ya que examinar a los otros argumentos, porque de todas maneras un tribunal que no da las garantías de imparcialidad no puede garantizar el debido proceso. Así que eh, había una montaña de barbaridades jurídicas y la Corte Europea inmediatamente anuló todo sobre el primero de nuestros argumentos. Abogado, ¿y cómo ve usted desde su perspectiva como profesional del derecho lo que ha sucedido en el caso de Erwin en Suiza
como usted dijo, no están en Corea del Norte, sino están en Suiza. ¿Cómo ve desde su perspectiva, no como el abogado defensor de Erwin Sperensen, sino simplemente como un abogado suizo, esto lo que se ha dado en las cortes de Suiza? Es una vergüenza absoluta. Yo pienso que Suiza tiene que reformar totalmente su sistema judicial, que a todos los niveles no fue capaz de garantizar los derechos humanos. No hablamos de pequeñas cosas, hablamos de garantías de derechos fundamentales. Yo pienso que nunca se ha visto en Suiza en un caso penal importante la Corte Europea tenga que venir decir, bueno, justicia suiza, no habéis sido capaz de respetar el debido proceso. Eso es totalmente enorme y inaudito, pero yo pienso que a nivel suizo va a provocar obligatoriamente reformas, porque, por ejemplo, Suiza ya no conoce el jurado popular, lo cual es terrible para una justicia democrática. Así que es bien posible y lo espero profundamente que en Suiza a nivel político decidan de introducir nuevamente el jurado popular, que da un control de lo que hace la justicia, porque los jueces no pueden ser así dejados en total libertad, hacer lo que les da la gana y sentarse sobre los derechos fundamentales. Entonces, a nivel político, yo pienso que Suiza, los diputados van a pensar a cambiar ese sistema que obviamente no funcionó. ¿Y cree que sí hay suficiente momento político actualmente como para que se den esas reformas en los próximos años? Siempre funciona, las cosas funcionan con mucho tiempo en Suiza, pero es cierto que un escándalo judicial de ese tipo tendrá consecuencias. Va a durar un poco de tiempo, pero es obligatorio porque al final son los ciudadanos suizos que ven que su propia justicia no funciona. Y eso no es posible en un estado donde el pueblo puede hacer peticiones legislativas y tiene derecho de iniciativa constitucional. Eso no puede mantenerse en Suiza. Yo pienso que la opinión pública Suiza, que siempre fue muy respetuosa y se confiaba en sus instituciones judiciales, no podrá soportar esta injusticia y esta condenación de Suiza, porque es Suiza que queda condenada por la Corte Europea, y va a empezar un procedimiento de cambio legislativo profundo. ¿Y qué tanto se ha conocido este caso fuera del ámbito jurídico allá de Suiza? Léase con el gran público, con la gente que no está metida en política ni en temas jurídicos. ¿Qué tanto se ha conocido de este caso allá en Suiza? Se ha conocido muchísimo porque los medios de comunicaciones se interesaron desde el inicio al caso, vieron que había problemas enormes. Por ejemplo, una presunta denunciante querellante que ni sabía que había hecho una denuncia contra Erwin Sperensen. Esos son problemas tan graves que los medios obviamente se interesaron al caso, que demuestra que hay un problema profundo que tenemos que enfrentar ahora. Bueno, pues muchas gracias, el licenciado Giorgio Campa. Le agradecemos su tiempo y quedamos a la espera entonces de que nos vayan teniendo al tanto de qué sucede en este caso y cómo prosperan estas acciones, tanto lo que dice la Corte Federal de Suiza que va a hacer, como la acción que presentaron ante el Consejo Europeo. Así que quedamos en contacto y esperamos que pronto se resuelva alguna de las dos. Esperamos. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Estuvimos conversando con el licenciado Giorgio Campa. Él es abogado defensor de Ervin Sperensen y nos estaba contando cómo está la situación actual de Ervin y como pues ya pudieron escuchar, sigue todavía preso y seguirá preso todavía algún tiempo, en lo que sucede alguna de las dos cosas, tanto ya sea que decida la Corte Federal de Suiza dejarlo libre o que el Consejo de Europa pues tome alguna decisión al respecto. Así que seguiremos nosotros también al tanto de este caso y cómo va evolucionando. Y vamos a ir a una pausa. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.